Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Teddy Gamer. Y hoy os traigo esta nueva edición más de Testeo Cúbico, en la que vamos a ver la Snapshot 25W44A. Así que vamos. ¡Qué velocidad! Y como veis han metido esta nueva animación a la hora de, pues, cargar los chunks y demás. Madre mía, no me ha dado ni tiempo siquiera para empezar, porque también, como veis, hay una especie como de borde extraño. Probablemente no lo veáis bien por el tema de YouTube, pero sí, hay como unos bordes raros en cada hoja y este tipo de cosas. Porque no me voy a adentrar mucho, pero han cambiado bastante del tema de lo que sería renderizado y demás. Esta opción es completamente nueva, diría que esta también, o si no esta, pero vamos, que estoy un poquito perdido en eso. Ya lo irán cambiando, pero lo que sí que es importante es el chunk fade, que como veis, si lo subo al máximo a la hora de cargar los chunks, pues tarda una barbaridad. Así que yo recomiendo ponerlo en 75, que la verdad es que queda bastante guapo. Pero ahora nos vamos a ir a lo importante, nos vamos a ir al bioma de desierto, un poquito pequeñito, pero nos va a servir, ya que han incluido dos mobs nuevos. Y yo que pensaba que esto ya había acabado. Y por aquí le tenemos el Parcher, con su respectivo huevo de generación, y la verdad es que me mola un montón, tiene como un montón de vendajes y tal, y es básicamente la versión del Husk pero en esqueleto, aunque en este caso lo que te da es ni más ni menos que weakness. De hecho, al matarlo puedes tener las flechas de weakness, así que es una manera de conseguir debilidad antes de ir al Nether. No está mal, oye. Aunque ahora me he ido un poquito más lejos, porque por aquí está el otro mob, ni más ni menos que el camello zombie, y también un zombie camel jockey del Husk y el Parcher. Una locura de bicho, he de decir. De hecho, es que lo vamos a probar en Survival, porque es que... ¡Ostras! ¡Hola, hola, hola! ¿Dónde vas? Pero bueno... Ok, está un poquito roto. No sabéis lo mucho que me gusta que estén incluyendo bichos tan rotos. Aquí tenéis un vistazo mejor al huevo de generación y al camello zombie, que cambian mucho el color. Además no se pegan ni nada por el estilo. Y me mola un montón estas costillas que tiene aquí abajo. O sea, le puedes ver el interior y todo. Además que de costumbre, como siempre, pues lo puedes domesticar y topa ti. De hecho, he cogido un camello normal porque ahora, como veis, pueden nadar. Por fin, después de tantos años. Los zombies, pues como de costumbre, no saben nadar, así que se acaban hundiendo si estás tú encima. Y eso también se aplica a los caballos, como podéis ver, que lo mismo es algo que llevo pidiendo en Testeo Cúbico como desde hace no sé cuántas ediciones ya. Bien, Mojang, sigue así, sigue así. Y ya por último, como veis, siguen quemándose todos, menos estos dos, porque son del desierto y estas cosas. Así que, oye, para mí una feliz noticia, he de decir, porque yo pensaba que este drop ya había acabado, tío. Así que el siguiente objetivo tendría que ser actualizar esto y meter un zombie de hielo, o arreglar la lanza de Lunch 3 y el resto de Lunch, que siempre digo Lunch 3, pero pasa igual con el 1 y el 2, ya que sigue gastando un montón. Ahora gasta usos y también comida, como estáis viendo ahí abajo. Gasta menos que antes, pero ahora gasta las dos, o sea que en realidad no han arreglado prácticamente nada. 1, 2, 3, 4, 5... Y porque estoy comiendo Golden Carrots, que si no sería menos útil. Ay, a ver cuándo van a arreglar esto. Pero bueno, hasta aquí la snapshot del día de hoy. Nada mal, espero solo que pues actualicen este bioma también, o una montura más en el Nether, o vete a saber qué. Así que ponedme qué opináis por los comentarios y nos vemos en futuras snapshots.